Entonces voy a compartirles esta pantalla aquí para que vamos viendo una vez más este desafío que tenemos. Tenemos un lindo desafío de estar analizando el sistema milenial, pero también nos ha servido para ver otros sistemas de escatología en la Iglesia del Señor, ¿ya? Esta es la segunda parte de este siglo y el venidero, ¿ya? Estamos viendo el tiempo de la resurrección y ahora vamos a ver el misterio de Dios y la resurrección. El estudio que tuvimos hace como una semana atrás, me parece que fue, estuvimos viendo el derramamiento del Espíritu y la resurrección. ¿Ya? Y ahí sacamos algunas conclusiones y espero que hoy día una vez más podamos ir avanzando ahora con respecto al misterio de Dios, ¿ya? Y de nuevo, aunque parezca majadero, pero es bueno tener en mente que estamos usando esta manera de ir a la Biblia y de extraer, ¿ya? Porque la idea de la exégesis es extraer lo que la Biblia dice, no poner de nosotros a la Biblia, sino que la Biblia que entregue, ¿ya? La Biblia es palabra viva y eficaz, entonces ella tiene que vivificarnos a nosotros. Si uno extrae, entonces uno se vivifica, si no, no pasa nada, ¿ya? No queda igual nomás. Entonces, la idea es ir viendo estos puntos ya básicos que están al alcance de nosotros. A propósito de esto, le pedí a la IA, aprovechando que tenemos esa herramienta, le pedí que nos hiciera un tema con respecto a la hermenéutica y lo pusimos también en el canal, ¿ya? Me pareció interesante, súper bueno. Así es que si les gusta, después quieren escuchar el tema, dice la exégesis fiel, está en el canal de la Asamblea. Yo vi dos videos, como cortitos, de como de 3 y 5 minutos. Sí, sí, son canciones, son alabanzas, Ah, himnos, ya. ¿ya? Eso están ahí en el canal y también el canal que creé yo, también trato de ponerlos los dos canales, ¿ya? Ok, ahora metiéndonos en lo que nos convoca, vimos la semana pasada lo que significaba, el significado de mysterion, ¿ya? O de misterio, ¿ya? Que es un secreto, un misterio, algo antes oculto y ahora ya conocido. Eso nos dice el diccionario Tuji. Y el diccionario Strong nos dice más o menos lo mismo. Agrega un detalle, este que mysterion es de un derivado de mío, ¿ya? Ahora, ya les expliqué que algunos leen el griego de forma erasmiana, como lo enseñó Erasmo, según lo que yo tengo entendido. Generalmente la mayoría que he escuchado yo lo menciona así, aquí en este caso diría mu, ¿ya? Pero según con quienes yo he aprendido un poquito, ellos dicen que debería ser mío, ¿ya? Mysterion, ¿ya? Y el diccionario Strong nos dice que es cerrar la boca, secreto o misterio, mediante la idea de silencio impuesto por iniciación en ritos religiosos. Lo conversamos. Entonces es un misterio. Lo mejor es entender que algo que antes estaba oculto y ahora ya es conocido. Así se aprende rapidito uno, ¿ya? Y bueno, el diccionario Vine también nos da un poco más detalles y nos dice que en el Nuevo Testamento denota no lo que es misterioso, como sucede con el término castellano, sino aquello que, estando más allá de la posibilidad de ser conocido por medios naturales, solo puede llegarse a saber por revelación divina. Entonces ahí nos queda mucho más claro lo que sería un misterio en las Escrituras, aquello que se da a conocer por revelación divina. Y sabemos que estaba en el Antiguo Testamento y en el Nuevo es revelado, ¿sí? Por el Espíritu. Y el texto que vimos la semana pasada, el jueves, entonces fue este primera carta del apóstol Pedro, ¿ya? Donde vimos acerca de que hablaba de la resurrección de los muertos. Estuvimos conversando algunas cosas acá, procuramos ver a quién se dirigía, ¿ya? ¿Quién escribe, a quién se dirige?
para ver el tiempo y situaciones que nos van a ayudar acá, relacionado ahora con el misterio de Dios y la resurrección de los muertos. Y entonces aquí vimos que en el versículo 3, el apóstol Pedro, al escribirle a los hermanos que estaban dispersos en su tiempo, él les dice en el versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza vida por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Ya? Y nos habla de para qué, para una herencia incorruptible, y ahí sigue, y después nos dice que los creyentes de ese entonces a quienes se dirige le dice que son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ya sabemos que hemos estudiado que el tiempo postrero se refiere al, al tiempo postrero del antiguo pacto. ¿Ya? No se refiere a un tiempo postrero futuro para nosotros. Eso también hay que dejarlo claro. Por eso que teniendo en cuenta lo que es la relevancia de la audiencia, le está hablando a ellos en su tiempo. ¿Ya? Y por eso vimos que le habla, lo cual vosotros, os, entonces se está refiriendo a ellos, y después le dice, aunque ahora por un poco de tiempo, por un poco de tiempo, antes del tiempo postero, antes que llegue el día final, ¿sí? El día final del antiguo pacto. Y vimos entonces, estuvimos analizando que le habla de la fe, y estuvimos hablando acá acerca de si esta fe no podía, según mi comprensión, por supuesto, ahí ustedes lo analizan, esta fe no se le puede exigir fe a una persona que está muerta. Entonces, de ahí deduzco, y ustedes si están de acuerdo conmigo, si lo pueden ver, o si ven otra cosa, también tienen libertad para decirlo. Entonces acá dice que se habla, se habla de la fe y dice que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces decía más bien, y algunos de acá lo confirmaron, que la manifestación del Señor Jesucristo tenía que ser un momento donde ellos estuvieran vivos, que pudieran manifestar su fe, porque si no, si están muertos no pueden manifestar fe. Y aquí estamos hablando de muertos físicamente, o sea, ya cadáveres, no muertos espirituales, porque les escribe a creyentes que están en la diáspora, en la dispersión, en el Ponto, Asia, Capadocia, y Bitinia, etcétera, ¿ya? Entonces, eso lo vimos también, estoy haciendo un repaso rapidísimo, ¿ya? Y también vimos que la salvación para ellos era futura, porque dice, obteniendo el fin de vuestra fe, entonces, en el tiempo posterior, ellos iban a alcanzar ese fin, ¿ya? Que era la salvación de las almas. ¿Ya? Y después agrega esto en el versículo 10 que los profetas, y aquí se refiere a los profetas del antiguo pacto, que enseñaron o profetizaron de la gracia que estaba destinada, el apóstol Pedro le dice a su audiencia, destinada a vosotros. Entonces estos profetas inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, la que ahora se está aplicando para ellos. ¿Ya? Esa profecía se le aplicaba a ellos, para ese tiempo, para el tiempo de la audiencia del apóstol Pedro. Entonces dice que estos profetas escudriñaron qué persona y qué tiempo indicaba, vean qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. O sea, ellos inquirieron, indagaron, ¿ya? El tiempo. Y dice el versículo 11, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. El versículo 12 que dice que a esto se les reveló que no para sí mismos, o sea, no para los profetas, sino para la audiencia del apóstol Pedro, para ese tiempo. Administraban las cosas, dice, las cosas, administraban las cosas que ahora, se fijan ese ahora tiempo de presente para el apóstol Pedro y su audiencia, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y vemos que aquí, de alguna manera, uno se va a Hechos capítulo 2, donde el Espíritu Santo vino del cielo. ¿Se acuerdan que hablábamos del derramamiento del Espíritu?
una de las clases anteriores. Entonces, desde allí, la iglesia empezó a predicar, recibiendo el poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando fue derramado, este Espíritu bendito los capacitó para cumplir la gran comisión. ¿Cuál era la gran comisión? Que los apóstoles tenían que predicar el Evangelio en, en toda la tierra habitada. Y sabemos que, según Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, también Lucas 17, Mateo 16 también, Mateo 26, también otro dato, y muchos otros versículos donde hablaban de que la gran comisión los apóstoles la cumplieron. Y cuando fue cumplida la gran comisión, entonces vino el fin, según lo que veíamos en Mateo 24. Mateo 24, 25, la venida del Hijo del Hombre. Entonces, esas cosas las estuvimos dándole vueltas allí el jueves, no, el martes pasado. Y ahora vimos también el jueves Daniel 12, que ya lo hemos repasado varias veces en otros estudios que hemos tenido. Y aquí pudimos ver que Daniel había profetizado también la resurrección y también la gran tribulación. Daniel capítulo 12, ¿se acuerdan que lo estuvimos mirando? En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Ese pueblo es Israel, y será tiempo de angustia. Vimos que esto está referido a la gran tribulación. Y también nos dice que en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y el detalle aquí es que tu pueblo, el pueblo de Dios, son todos los que se hallen inscritos o estén escritos en el libro de la vida del Cordero, nos dice en otros lugares del Nuevo Testamento. Entonces, el pueblo de Dios no es la, la nación étnica de Israel, sino que son todos los que están escritos en el libro. Y sabemos que por el Nuevo Testamento hay muchos judíos, israelitas, que no están inscritos en el libro de la vida. Incluso el Señor en su tiempo les dijo a muchos de ellos que eran hijos del diablo, Juan capítulo 8. ¿Mm? Y lo mismo había dicho también el heraldo del Señor, Juan el Bautista, que les dijo a muchos en ese entonces, en el tiempo de Juan el Bautista, le dijo que eran generación de víboras. El versículo 2, entonces, de aquí de Daniel 12, nos habla de la resurrección. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces vemos que este pasaje lo tomamos porque está relacionado con la resurrección para ver el tiempo, para ir analizando, viendo los paralelos, de modo que nos ayuden a ir confirmando si realmente los pasajes que hemos visto anteriormente armonizan con estos otros, ¿ya? Y también en el versículo 4 estuvimos hablando acerca de que la ciencia se aumentará, ¿ya? Porque a Daniel se le dice que cierre las palabras y selle el libro hasta el tiempo del fin. Aquí cerrar o sellar, cerrar y sellar el libro, dijimos que el Apocalipsis, que estaba a punto ya de terminar la relación de pacto, Dios terminar la relación de pacto con la nación de Israel, cuando se escribe Apocalipsis, dice que ese libro, el Apocalipsis, no tiene que cerrarse, no tiene que sellarse. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. En cambio, aquí a Daniel se le dice que lo selle. ¿Por qué? ¿Ya? Le dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Entonces queda cerrado hasta el tiempo del fin. Y lo relacionamos con que la ciencia se aumentará en la medida que iba corriendo el tiempo. Entonces, una vez que viene el Señor, el conocimiento del plan del Señor, el conocimiento de Dios, el conocimiento de todo lo que Dios quiso revelar en el Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo entonces se completa con la venida del Señor, y por eso que decíamos la ciencia se aumentará,
porque aquí el Señor viene a completar todo lo revelado para la humanidad. Y entonces ese tiempo del fin está relacionado con el plan de salvación, está relacionado con la venida del Hijo de Dios, con la resurrección, con el juicio, con el castigo para la nación de Israel y el término que pone Dios con el pueblo israelita, a quien se le había dado el pacto y ellos quebrantaron el pacto y Dios cortó relación con ellos conforme nos dicen los profetas. Entonces, también dijimos que este de acá, que la ciencia aumentará, no tenía nada que ver con las cosas tecnológicas ahora que tenemos, que son muy avanzadas, no tiene que ver con el conocimiento en distintos campos, ¿ya? Sino que tiene que ver con el conocimiento del plan del Señor, el conocimiento de Dios, el conocimiento, la revelación del misterio de Cristo, el misterio de que Dios iba, de ambos pueblos iba a ser uno. Entonces todo eso estaba relacionado con que la ciencia iba a ir aumentando, ¿ya? También, y aquí es donde quedamos en 1 Corintios 13, donde dice el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, y esto lo relacionamos con lo que había hecho Daniel, ya que la ciencia va a ir en aumento, la ciencia aumentará, y aquí ya en los tiempos del apóstol Pablo se nos dice que la ciencia acabará, ¿ya? Y eso implica que las profecías, recordemos que los profetas daban a conocer la palabra de Dios, entonces se acabarán las profecías, van a cesar las lenguas. Dios usó también las lenguas para comunicar el mensaje a aquellos que no hablaban el idioma a los cuales les fue entregado el misterio. Los profetas hablaban un idioma, puede ser que algunos hayan hablado también otros, pero el punto está en que se nos dice que las profecías y las lenguas, mediante las cuales Dios comunicaba sus propósitos, entonces iban a acabar. ¿Ya? El conocimiento o la ciencia iba a acabar. Y el apóstol dice, pero en parte conocemos, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, porque no había sido dada todavía la revelación completa hasta el tiempo que estaba escribiendo el apóstol. Recordemos que fue dado en partes y entonces la revelación que Dios le entregó que el Señor le entregó a los apóstoles, entonces se estaba desarrollando en ese tiempo. Por eso que dice que conocemos en parte. Y eso lo dice en este caso el apóstol a los destinatarios que eran los corintios. Entonces lo que es en parte se iba a acabar. Y toma el ejemplo aquí, hace una comparación de cuando era niño y cuando ya era hombre. Entonces cuando ya hombre deja lo que era de niño. Y esto nos da pie para pensar que el nuevo pacto, ya entonces cuando ya el plan de Dios entra en su madurez, y esto nos da a entender que el antiguo pacto era algo, eran fundamentos, era lo primero, y eso se había envejecido, tenía que desaparecer, según lo que nos dice Hebreos capítulo 8. Y el apóstol dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Iba a llegar un tiempo donde ellos iban a poder contemplar sin ningún impedimento lo que impedía en ese tiempo que ellos pudieran manifestar su alabanza, su adoración, su servicio a Dios, era la persecución de los judíos, era todo el sistema legalista que tenían, todo lo que había instituido la misma ley, que para muchos la interpretaron muy mal y entonces creían que por obra se podían salvar, entonces se perseguía a los creyentes que decían que era por fe en Jesucristo nuestro Señor. Entonces había impedimentos de ese tipo también, las persecuciones. Y el hecho de estar todavía en actividad el culto, el templo, entonces todo eso era para judíos que siempre habían tenido
habían tenido por religión acercarse a Dios a través de esa manera. Entonces ahora cambia todo aquello y era necesario que los apóstoles entonces llevaran el Evangelio enseñando que ya ese sistema del antiguo pacto, todo el sistema levítico, todo el pacto mosaico iba a quedar obsoleto, se había envejecido y ahora Dios estaba haciendo todas las cosas nuevas. Y ahí tenemos entonces lo que es la ciencia o el conocimiento que iba a acabar, porque el plan del Señor iba a llegar a término, la revelación completa se iba a dar, y entonces las profecías y la ciencia en cuanto al plan divino iba a terminar. Disculpen, a ver si tengo aquí algo más. Ahí. Aquí también, cuando se toca el tema de los dones espirituales, me parece que también lo conversamos en parte nosotros. Hay algunos que piensan que cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Esto es lo perfecto, algunos lo entienden. Yo lo entendí así también antes. Así me lo enseñaron. Cuando venga lo perfecto, se entendía que era el canon de las escrituras. Entonces decían, cuando llega el canon de las escrituras, entonces cesan los dones, especialmente los dones de milagros. Ahí es donde, como se dice, que las profecías y las lenguas y la ciencia acaba. Entonces los dones, este tipo de dones, una vez que ya tuviéramos las escrituras, esto tenía que desaparecer. Esa es una forma de interpretarlo, pero a mí me parece que es más correcto entender que cuando viene la persona del Señor Jesús trayendo su reino, ¿ya? Cuando se instaura el nuevo pacto, cuando ya queda consumado, es desechado el antiguo, ¿ya? Se destruye el templo, se quema la ciudad, se castiga a los que perseguían a la iglesia y entonces se instaura el nuevo pacto o los cielos nuevos y la tierra nueva, el mundo venidero. Entonces todo aquello, entiendo yo que es mejor entenderlo de esa manera, aunque lo digo, hay algunos hermanos que no lo creen así, entonces uno tiene que escuchar argumentos y después venir a comprobar si es así o no, ¿ya? Otra cosa importante acá, que los espejos antiguamente nos decían que era un metal que se pulía mucho, ahí uno se podía ver, entonces no se veía con mucha claridad, o sea, se veía ahí nomás, no era claro. Entonces cuando se acaba la revelación completa, cuando se entrega todo el consejo de Dios y se deja claramente establecido que el antiguo pacto era temporal y que era el nuevo el que iba a permanecer, entonces el creyente podía presentarse a Dios cara a cara. Este de cara a cara, también la interpretación que generalmente uno le daba, yo también le daba, también me lo enseñaron así, que esto tenía que cumplirse en el cielo, donde uno podía ver a Dios cara a cara. Pero como hay versículos donde dice que Dios es espíritu, entonces que no se puede ver, ¿ya? Incluso para que lo vean, Él se manifestó en la persona del Señor Jesucristo, pero en la Biblia dice a Dios nadie le ha visto jamás, el unigénito Hijo del Padre, Él es el que lo ha dado a conocer. Entonces, todo eso hay que tratar de ir armonizando, ¿ya? Yo puse algunas cosas acá que no están directamente relacionadas con el tema del misterio de Dios y la resurrección, pero como están aquí, aprovecho de dar algunos tips de las cosas que por lo menos yo sé, y seguramente ustedes también, y pueden que haya otro tipo de interpretación. Ok, aquí en 1 Corintios capítulo 1, seguimos en Corintios, cuando el apóstol escribe, se presenta y le escribe a los corintios junto con el hermano Sóstenes, en el versículo 4 dice que da gracias a Dios por los corintios, por vosotros. Perdón. Y le dice que da gracias a Dios por la gracia, da gracias por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo. ¿Se fijan? Ese os se refiere a ellos, vosotros, porque en todas las cosas fuisteis, siempre es para ellos, ¿ya? Enriquecidos en Él, en Cristo, en toda palabra y en toda ciencia. ¿Se fijan ahí? Conocimiento. O sea que los corintios
ellos habían sido enriquecidos, tenían estos dones de milagros, tenían dones, muchísimos. Y por eso que dice el versículo 7, de tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Nótese aquí que dice esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y de nuevo, si hacen memoria de lo que vimos en Pedro, aquí es el paralelo, ¿se fijan? Ahora está escribiéndole Pablo a los Corintios y les dice esperando la manifestación. Esa manifestación significa que es la presencia del Señor, ¿ya? Lo que se conoce como la venida del Señor Jesús. Dice, nada os falta en ningún don esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará. O sea, el cual se refiere al Señor Jesús. Dice, también os confirmará hasta el fin. Los va a confirmar hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y en el día de nuestro Señor Jesucristo, yo entiendo que se refiere a la segunda venida. Y si es la segunda venida, como interpreto, entonces dice que el cual también os confirmará hasta el fin. O sea que la segunda venida tenía que ser en el fin de los días de ellos. O sea, el final, este final tenía que ser en los días de ellos. Ahí me expliqué mejor, ¿ya? Este fin que dice acá no es el fin del tiempo para nosotros, futuro para nosotros, sino que es el fin del Antiguo Testamento en el cual todavía los corintios estaban esperando el término de esa edad, de ese siglo. Recordemos cómo el hermano Sugel Michelet nos enseñaba de que en ese tiempo se enseñaba que era la era, este siglo era una era, y una vez que viniera el Mesías, se comenzaba una nueva era. Entonces, el Mesías viene en este siglo, hablando bíblicamente, ¿ya? Y hay un traslape, hay una superposición de lo que es este siglo y el siglo venidero. Los corintios están viviendo en ese traslape, están viviendo donde el reino viene, pero también donde todavía el antiguo pacto está en operación. ¿Por qué? Porque todavía se hacen sacrificios y eso lo podemos ver en el libro a los Hebreos. Entonces, por eso aquí es importante entender que cuando dice acá el versículo 8, el cual también os confirmará hasta el fin, ellos tienen que estar vivos todavía cuando llegue el fin. Tienen que estar vivos, no tienen que estar en los sepulcros, porque si están en los si estuvieran en los sepulcros no lo manifestaría de esta manera, ¿ya? El cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles. Un cadáver se descompone, ¿m? Para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y si ya una persona muere siendo creyente, si es creyente, se presenta delante del Señor irreprensible porque es creyente. Entonces la idea acá que es en la vida de ellos, en la vida, porque está próximo el fin, entonces ellos pueden estar irreprensibles. ¿Por qué irreprensibles? Porque en ese tiempo de tanta presión, muchos de la iglesia, por la presión que había, en realidad se manifestaban los que no eran verdaderamente creyentes. Entonces cuando el apóstol Pablo escribe a los corintios, él entiende que en la iglesia hay tanto convertidos como no, como inconversos. Y recordemos la parábola del sembrador, los terrenos que hay, los tipos de terreno. Entonces, en el campo que es el mundo, ¿ya? Y del mundo llegan a la iglesia, claro, hay algunos que puede que no sean verdaderos creyentes. Y en ese tiempo eso es aparentemente, según lo que entiendo, que el apóstol trata de transmitir acá porque no dirige la carta específicamente a cada uno, estando él cierto de que son creyentes, sino que él es para toda la iglesia. Y en la iglesia, entonces, más adelante, en la misma carta y en el Nuevo Testamento se dicen que en la iglesia también hay algunos que son réprobos. Entonces también hay que tenerlo en cuenta eso, ¿ya? Lo que debemos rescatar de aquí con respecto a nuestro tema es que la resurrección, producto de que el Señor se iba a manifestar en ese tiempo,
¿ya? Se iba a revelar el misterio de Dios también. ¿Por qué? Porque iba a, como vimos en 1 Corintios 13, iba a llegar el tiempo donde iba a venir lo perfecto. Y lo perfecto está relacionado con la venida del reino de Dios cuando el Señor Jesucristo se manifestara. Si hay alguna pregunta o comentario, porque es tanta la riqueza de estos versículos que de repente puede que vaya muy rápido o que incluso en esto de hacerlo rápido no lo explique bien, ¿ya? Así que si hay preguntas o comentarios, si alguien puede acotar algo que nos ayude a todos, impecable, ¿ya? Así que adelante, hermano, ¿ya? Si alguien quiere comentar. No. Seguimos entonces. Y aquí tenemos primera a los Tesalonicenses 4, donde también se nos habla de los muertos en Cristo resucitarán primero en el versículo 16 y se nos dice que es, en el versículo 15 se nos dice que es en la venida del Señor. Entonces, estos versículos, primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, desde el versículo 14 al 17, sabemos que hay algunos de nuestros hermanos que esta venida la dividen en dos partes, la dividen en dos. Entonces ellos nos dicen que aquí esta venida es la venida del arrebatamiento. ¿Ya? Entonces cuando dice aquí hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, entonces ellos dicen, no, este es el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque nos reuniremos con el Señor en el aire, dice. Entonces, y como se habla de acá que seremos arrebatados, ¿ya? Entonces, también estuvimos hablando acerca de estos versículos. Y estos versículos, para muchos de nuestros hermanos, ellos lo toman como futuro. Cuando nosotros estuvimos analizando el tema, vimos de nuevo la relevancia de la audiencia. Aquí el apóstol dice claramente a los tesalonicenses, les dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Y dice que nosotros que vivimos, o sea, Pablo se incluye juntamente con ellos. Y después dice que habremos quedado. Aquí, ese que habremos quedado, dijimos que está relacionado con lo que el Señor había dicho, que iba a venir en su generación y que algunos de sus discípulos iban a estar vivos. Y esto está en plena armonía con lo que el Señor dijo en Mateo capítulo 16 y en otros versículos más. Entonces, está claro que esta venida del Señor iba a ser en el tiempo de ellos. Y lo mismo la resurrección. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros. ¿Se fijan? Los muertos iban a resucitar y dice, luego nosotros, los que vivimos, dice el apóstol Pablo, los que hayamos quedado. Él da la posibilidad de que podría estar. Como no lo sabe, entonces él dice, los que hayamos quedado. No es para un futuro para nosotros, también lo estuvimos analizando y vimos la relevancia de la audiencia en su contexto. Entonces, si esta resurrección, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, dice el apóstol Pablo, nos dice luego los creyentes, ¿ya? Después de 2000 años o algo así, en el futuro. No, no dice así. Y además que el texto este, si fuera para una audiencia futura aún de nosotros, entonces, ¿para cuál generación sería? Y estuvimos hablando también que se complica mucho, y claro, como uno recibía nomás y no escudriñaba, no se tomaba el tiempo de ser un bereano que iba a la Biblia a comprobarlo si realmente era así o no, entonces no analizaba el tema. Y por eso que vemos que es muy importante la relevancia de la audiencia y el texto en su contexto que nos permiten ver el tiempo, aquí en este caso, el tiempo de la resurrección. El tiempo de la resurrección, según estos textos, vemos que iba a ser en el tiempo del apóstol Pablo, en esa generación. El apóstol
acá dice, los que hayamos quedado, ¿ya? Él dando a entender que podría estar. Y dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Se fijan? Eso iba a suceder en el tiempo de ellos. Entonces, la resurrección, según estos textos y los que hemos visto, todavía estos versículos nos enseñan que es en la generación que vio al Señor. Y después en Primera a los Corintios, también, Primera a los Corintios 15, aquí se habla del misterio. En la Biblia se habla bastante acerca del misterio de Dios o de los misterios. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo varias parábolas del reino? Aquí el apóstol dice, aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Note aquí quién habla y a quién se dirige. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y como dice, he aquí os digo, o sea, le está hablando de nuevo a los corintios, a la iglesia en Corinto. Versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Dice, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros, dice, seremos transformados. ¿Se ve de nuevo? El apóstol sigue ahora cuando le escribe a los corintios, también él dice nosotros y enlaza lo que es la resurrección con los que estén vivos que van a ser transformados y él dice, según lo que uno comprende acá, es que es en el tiempo de la generación del apóstol Pablo. Nosotros seremos transformados. Si yo tomo este texto, lo saco de su contexto histórico, de su tiempo, y lo pongo en un futuro mío, estoy haciendo decir a la Biblia lo que la Biblia no enseña. Eso me parece a mí. ¿Mm? Pero muchos de estos textos que hemos visto, muchísimos hermanos, yo escucho a muchos predicadores, los sacan del contexto según mi apreciación, según mi comprensión, mi manera de entender las escrituras, basándome en las reglas que hemos estado dándole vuelta, la exégesis, texto en su contexto, la relevancia de la audiencia, el destinatario. Y aquí vemos que el apóstol está dando a entender que él va a estar vivo, da la posibilidad. Eso es lo que está diciendo acá. Nosotros seremos transformados. Porque es necesario. Ah, y otra cosa aquí en el versículo 52, dice que va a sonar la trompeta. Y esto de las trompetas, seguramente algunos de estos días, en los estudios vamos a ver qué significa esto de la trompeta. Desde ya sabemos por el antiguo pacto que en la nación de Israel se tocaba harto la trompeta en fiestas, en eventos solemnes, etcétera, ¿ya? Eso lo vamos a ver, seguramente lo vamos a estar relacionando también más adelante. Pero el punto está en que hay que tener en mente esto que dice que se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. O sea, la final trompeta, cuando suene la final trompeta, los muertos resucitan y los que estén vivos son transformados. Y después el versículo 53 dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. O sea, está escrita en el Antiguo Testamento. A eso se refiere el apóstol acá. Sorbida es la muerte en victoria. Y esto lo toma del Antiguo Testamento, tanto me parece a mí de Isaías y también de Oseas. ¿Ya? Si hay comentarios, me interrumpen nomás, ¿ya? Porfa, si no, voy a seguir. Entonces, algunas de las cosas que podemos decir acá es que el apóstol afirma que va a ser en la generación de ellos, producto de lo que el mismo Señor había dicho, lo repitió muchas veces en los evangelios. También se habla de que sonar, va a sonar la trompeta, se tocará la trompeta y va a haber resurrección, y los vivos van a ser transformados, los que estén vivos. Y también el versículo 53, donde dice que esto corruptible se evita de incorrupción.
claro, podría uno entenderlo que se refiere al cuerpo humano nuestro. Podría ser, podría ser que, ¿por qué digo podría ser? Porque hay otros hermanos que interpretan esto como que se refiere al, al pacto quebrantado, al antiguo pacto. Entonces lo dejo en mente ahí por si acaso. ¿Eh? Eso, el antiguo pacto tenía fecha de caducidad, iba a morir. Y el nuevo pacto es inmortal. Los que están en el nuevo pacto no mueren, no hay fin en el nuevo pacto. A raíz de estos versículos, también hemos podido pedirle a la IA que haga música para algunas letras que hemos hecho, que le pidió a la IA y otras también ahí haciendo algunas cosas. Están también en el canal por si acaso, por si las quieren escuchar. A mí me gustaron mucho. ¿Ya? Y lo mortal se vista de inmortalidad. Y entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Recordemos también que en Lucas 21, cuando el Señor habla, cuando estuvimos hablando acerca de lo que Rodrigo decía, me preguntaba a Rodrigo, y decía que esto del tiempo de los gentiles, ¿ya? Hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Bueno, más adelante, en el versículo 31 de Lucas 21, versículo 31, se dice que todo iba a ser cumplido ahí también, en ese tiempo. Y también en Mateo 24, Mateo 25, Marcos 13, todo eso también, en ese tiempo se iba a cumplir todo. Todo iba a cumplirse en el tiempo que vio al Señor Jesús, en esa generación. En esa generación, en Mateo 23, el Señor dijo que iba a castigar a los que mataban a los, a los profetas, a los que Dios enviaba. La nación iba a ser castigada. ¿Por qué? Porque mataba a los que Dios enviaba. Y el mismo Señor en Mateo 23, al final del capítulo 23, dice que eso iba a pasar en esa generación, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías. Ahora, en Apocalipsis capítulo 10, recordemos esto de la trompeta, el misterio de Dios y la resurrección. Vayan viendo todo eso ya, porque ahora estamos armonizando con otros versículos, ¿ya? En Apocalipsis capítulo 10, y recordando que Apocalipsis capítulo 10, muchos de los hermanos entienden que Apocalipsis 10, perdón, todo el escrito de Apocalipsis está refiriéndose vendría a ser como la extensión de Mateo 24 y Mateo 25, la extensión de Lucas 21, la extensión de Marcos 13. O sea, aquí viene con más detalle, Lucas, todo lo que es la gran tribulación, la venida del Hijo del Hombre, ya el juicio, todo aquello está condensado en los evangelios, pero aquí está extendido en Apocalipsis, aquí es la versión extendida. Y estamos en Apocalipsis capítulo 10, versículo 5, y dice, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. O sea, no iba a haber más dilación. No es que el tiempo se iba a terminar, y ya no iba a haber más tiempo, o sea que se iba a acabar todo, no. Aquí que el tiempo no sería más significa que no iba a haber más dilación, no se iba a retardar más. ¿Y por qué? Porque el versículo 7 lo da a entender, dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. De nuevo, ¿se fijan? El séptimo ángel, que es la última trompeta, ¿ya? Que cuando la toque el séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, o sea, iba a terminar, se iba a acabar todo lo que estaba relacionado con el plan del Señor, se iba a acabar allí. Ese misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas, o sea, estaba escrito antes que Dios iba a llevar a cabo todo esto.
Ahora, cuando avanzamos al capítulo siguiente, en Apocalipsis 11, vemos qué pasa cuando el séptimo ángel toca la trompeta. Entonces dice el versículo 15 de Apocalipsis 11, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Fijan, ahí se instaura el reino en la tierra, el reino de Dios en la tierra. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Versículo 16. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, se digan, ahí está el juicio, hay resurrección, y de dar el galardón. El Señor dijo que viene en Mateo 16, también dijo que Él venía a dar el galardón, venía con su galardón, ¿se acuerdan? Mateo 16, 27, 28. Está totalmente relacionado. Este es el tiempo cuando se toca la trompeta. Ese es el tiempo del juicio. Juzgar a los muertos y dar el galardón a los siervos del Señor, los profetas, los santos y a los que temen el nombre de Dios, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Este destruir, los que destruyen la tierra, ¿ya? Es el juicio que vino contra la nación de Israel, Jerusalén y el templo. ¿Ya? ¿Y por qué esto? Porque el mismo Señor en los evangelios lo dejó claro, que iba a venir, en la venida del Hijo del Hombre iba a venir a destruir a los judíos, que eran generación de víboras, que eran serpientes, que eran hijos del diablo, que quebrantaban el pacto, que quebrantaron el pacto, que mataron a los profetas, que mataron al Hijo de Dios. Iba a venir el Señor en juicio a dar la retribución. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos ya que en en Apocalipsis, el capítulo 11, aquí ya la trompeta la toca. Recordemos que cuando Juan escribe, él dice que escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Hay algunos que, lo veo más adelante, ¿ya? Lo voy a dejar más adelante. Entonces, lo claro de acá es la relación que la trompeta, el juicio y la revelación del misterio. Eso que quede claro aquí, ¿ya? En Apocalipsis 10 y 11. ¿Ya? Ahora, fíjense en estos versículos, que son los primeros de Apocalipsis, el capítulo 1, donde dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. ¿Se fijan? Ese pronto es el pronto para los destinatarios. No es pronto para nosotros, esto ya pasó. Porque dice para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto y la declaró. Esa palabra declaró está relacionado con mediante señales, mediante símbolos, mediante símbolos. Eso es lo que nos dicen los diccionarios. La palabra declaró ahí está relacionado con mediante señas, símbolos, figuras, sí. Esa es la idea que deja entrever. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Fíjense, el tiempo está cerca. Esa es la razón. Es para ellos. ¿Y quiénes son ellos? Son las 7 iglesias que están en Asia. Versículo 4. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Así comienza el libro de Apocalipsis.
con cosas que han de suceder pronto y que están escritas para las iglesias que están en Asia. Pregúntate si tú vives en Asia. Pregúntate si te estuviste en los tiempos del apóstol Juan. Entonces, este pronto, y esto que está cerca, el tiempo está cerca, cuando se interpreta esto, generalmente se dice que, claro, es para cuando empiecen a suceder las cosas, según lo que dice Mateo 24. Mateo 24, cuando empiecen a suceder esas cosas, algunos piensan que, claro, ese pronto es que va a venir rápidamente, pero no tendría ninguna razón de ser, no tendría relevancia para la audiencia, si significaría algo que a ellos no les toca. O sea que, ¿para qué se les dice algo a ellos que no les va a servir? No les va a servir de nada. Juan a la iglesia, a las 7 iglesias que están en Asia, allí queda claro quiénes son los destinatarios. Entonces aquí vemos los destinatarios y el tiempo de la resurrección, de la revelación del misterio. Todo esto se iba a cumplir según lo que dice Apocalipsis 10 y 11, y aquí vemos que iba a ser pronto, de nuevo, para relacionarlos con la generación que vio al Señor Jesús. Y ahora fíjense, cosas bien importantes acá, porque este es un detalle que a mí me parece muy, muy importante a tener en cuenta. Porque cuando uno escucha hablar del Apocalipsis, se dice eh, las cosas las que son, tiempo presente para el apóstol, dicen, las que, las que son, las que has visto, perdón, las que has visto, pasado, las que son y las que han de ser después de estas. Entonces, cuando dice las que han de ser después de estas, las dirán a un futuro de nosotros. Y eso no debe ser así. ¿Por qué no debe ser así? Porque Apocalipsis 22, al final del libro, fíjese lo que dice. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Lo mismo que dijo en el capítulo 1. Ahora uno dice, sí, pronto, pero pronto, claro, todavía para nosotros todavía es futuro, ¿no? Dicen algunos. Y el versículo 17 dice, he aquí, vengo pronto, el Señor. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y el versículo 10 dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. O sea, toda la profecía de este libro, toda la profecía, incluso Apocalipsis 20, 19, 20, 21 y 22, toda la profecía estaba escrita acá y toda la profecía estaba cerca. Adelante, Brian. Eh, es interesante que diga tantas veces pronto, pronto, pronto. Es como que es algo urgente, algo como ¿Sí? que, que tienen que estar atentos, pero ellos mismos. Correcto. Y también en esa parte que dice, me llama la atención que diga, no selles las palabras de la profecía de este libro. Generalmente cuando algo, según lo que había entendido, con lo que habíamos estudiado y en base a la escritura, con lo de Daniel, Sí, eh, cuando en Daniel se dice, en Daniel capítulo 12, se dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. claro. Entonces, lo que habíamos visto la otra vez, cuando se dice sella, claro, eso es como para un futuro lejano, generalmente. Y cuando dice, en este caso, no selles, obviamente tiene que ser algo que va a suceder pronto. Si no, le diría, séllalo. Sí, No tendría sentido que fuera más de 2000 años en ese caso. Pero acá dice no selles, entonces, claro, va todo en línea con vengo pronto y todo. Es algo urgente. correcto. Gracias, Brian. Gracias. Entonces nos damos cuenta acá que tanto al comienzo del libro como al final se nos dice que no sellen las palabras de este libro porque el tiempo está cerca, cerca, debe suceder pronto.
Y yo subrayé esto de este libro porque fíjense que es importante, porque el Señor dice, he aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Cuál libro? El libro que escribió el apóstol. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque el tiempo está cerca. ¿Se fijan? Es importante. Tengan eso en mente, pues voy a pasar a la otra página, a la otra slide, y van a darse voy a tratar de explicarme por qué creo que es súper importante esto que está escrito aquí. Bueno, como toda la Biblia, por supuesto. El versículo 12 dice, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. De nuevo, he aquí, vengo pronto, mi galardón conmigo. Y por otros versículos que hemos visto, obviamente que está relacionado con que iba a ser en esa generación. Porque el Señor nunca les mintió, porque el Señor no puede mentir. Él es veraz, Él no miente. Entonces, vengo pronto, mi galardón conmigo. O sea, viene a juicio, porque eso es lo que dice la profecía del libro de Apocalipsis. Ahí se ven todos los juicios que se derraman, se ve todo el castigo que viene sobre el pueblo, y se ve también el juicio, y se ve también la resurrección. Entonces, cuando seguimos viendo acá en Apocalipsis 20, fíjense el versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. De nuevo, este libro. Versículo 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Sí, ven Señor Jesús. Ahora, ¿por qué digo yo que esto es súper importante? Porque, claro, uno no entra al libro y borra y quita palabras, pero cuando enseña, uno le puede añadir de lo que está escrito aquí, o puede quitar en la enseñanza. Entonces, ¿cómo yo le puedo añadir o le puedo quitar? Por ejemplo, puedo decir que la venida del Señor no es en el tiempo de la generación de los apóstoles, de la vida de algunos de los que vieron al Señor Jesús. Entonces yo ahí estoy diciendo cosas que no están en este libro. Le puedo añadir, ¿ya? Diciendo que la venida va a ser totalmente futura. Es futura. Y si el Señor acá está diciendo, ciertamente vengo en breve, raudamente, se dan cuenta que es complicado, tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 22 del libro de Apocalipsis. Es como que el libro quedara cerrado, tanto por delante como por el final, para decir que todo eso tiene que cumplirse en breve, porque el tiempo está cerca. ¿Ya? Esa idea uno tiene que tenerla bien clara. Si yo estoy diciendo que la venida del Señor Jesucristo, la resurrección, el juicio, el misterio de Dios todavía no se ha completado, entonces estoy diciendo cosas que la Biblia no enseña. La Biblia deja claramente establecido, si uno ocupa, por lo menos según entiendo, si uno ocupa la exégesis, una exégesis básica que cada uno de nosotros tiene al alcance, especialmente ahora en este tiempo, entonces uno podría darse cuenta fácilmente, con la ayuda del Señor, obvio, que todo esto ya es pasado. No puedo yo sacar algo de aquí y tirarlo a un futuro mío diciendo que eso dice la Biblia. O sea, lo puedo decir, pero estaría mal. Estaría haciendo exégesis. O sea, estaría poniendo en la Biblia algo que la Biblia no dice.
no debo añadirle, ni debo quitarle. Tal como está, debo entenderla. ¿Preguntas, comentarios allí? ¿Cómo vamos? ¿Cómo van los demás? Hoy día he hablado mucho yo, así que ahí quiero escuchar. O Sonia, sea, ¿ah? yo hasta ahora voy entendiendo, voy Ya. siguiendo. ¿Tienes alguna opinión al respecto? Eh, o sea, me pasa, por ejemplo, el otro día puse a escuchar de nuevo, no sé si se acuerda cuando invitamos al hermano Leopoldo, creo que se llama, Sí, en la pandemia. sí. Y claro, con el momento, en ese tiempo en la pandemia, como no estábamos, o al menos yo, no me había adentrado en el estudio de los capítulos hijo, o de los versículos que estábamos, o sea, que se utilizan tanto para defender el dispensacionalismo o que muchas veces se malinterpretan por una tradición que viene desde hace años, de antes de nosotros, y muchos hemos sido enseñados en esa tradición que, que no por ser tradición va a estar correcta. Muchas veces uno se deja llevar por esas tradiciones que no tienen una base bíblica. Entonces, cuando uno las empieza a estudiar, se empieza a dar cuenta de que hay harto que cuestionarse al menos. Y eso yo creo que es el primer choque para los que cual más, cual menos, hemos sido enseñados en el dispensacionalismo y que incluso lo pudimos llegar a creer. Entonces, el entender que la escritura tiene otras aplicaciones para otros tiempos y que las injerencias para nosotros son distintas a lo que se nos enseñó, obviamente es más liberador a la vida cristiana lleva a la vida cristiana más pura, más libre delante del Señor, porque uno se saca esa mochila de, de estar forzando la escritura para poder mantener esa tradición en la cual se nos enseñó. Sí, sí. Gracias, hermano mío. ¿Alguien más quiere comentar? Espero que se haya entendido, espero que haya sido claro la explicación que di. De todas maneras, acá tengo si podríamos decir, Hermano, ah, hermano adelante. Guillermo, Sí, dime. eh, yo sé que igual es más adelantado lo que voy a preguntar, pero es para saber, para saber si es que va a llegar a eso el estudio. Es que si no sé, más adelante el estudio va a llegar a, a entender, por ejemplo, Apocalipsis 20, 21, 22, pero más adelante, obviamente. Sí, esa es la idea. Lo tomó nuestro hermano Sugel y como hemos seguido un poco el esquema que él tenía, los puntos que él quería desarrollar también, y como estábamos ahora en lo que era el juicio y está relacionado con la resurrección, entonces por eso que hemos estado acá. Pero claro, teníamos que ver ahora lo que es el reino y después tendríamos que ver, según el esquema que entiendo planteó él, tendríamos que ver qué dice el milenio, hablar acerca de Apocalipsis 20. Mm. ¿Ya? Sí, Entonces, porque ¿mm? yo ahí es donde más tengo dudas, pero no es que, o sea, quería saber nomás. Yo sé que es más adelante, pero espera pasar, ¿no? Claro, Gracias. lo que hemos visto nos tiene que dar el fundamento, todo lo que hemos visto tiene que dar el fundamento para dónde ubicar el milenio, dónde ubicarlo. Tiene que, con todo lo que hemos visto, yo creo que los que eh, han visto los estudios y se han dado cuenta lo que la escritura enseña, según siguiendo la exégesis que nos hemos propuesto llevar a cabo, procurando ser lo más estricto posibles. Si es que lo estamos haciendo bien, entonces deberíamos ya tener claro que el milenio no podría estar en un futuro nuestro, ni podría estar desarrollándose ahora,
¿Se fijan? Entonces, todo eso, ¿por qué digo esto? Porque incluso este tema, el misterio de Dios y la resurrección, ¿qué vimos? Que el misterio de Dios iba a consumar cuando la trompeta, la última trompeta sonara, iba a venir el reino, los reinos de este mundo, los reinos del mundo iban a ser del Señor Jesucristo, Él iba a reinar. Y además dice que iba a haber la resurrección, iba a venir el juicio también, iba a venir la retribución para los, los que, los que son enemigos del Señor y el galardón para los suyos. Entonces, allí estábamos viendo, lo que hemos visto ahora es el juicio, resurrección. Todo lo que vimos ahora, la última trompeta. ¿Cuándo suena la última trompeta? Según 1 Corintios 15, es cuando está lo que se conoce como la resurrección y que los vivos son transformados. La última trompeta se revela, se consuma el plan de Dios y el reino de Dios ya toma control digamos, pasan a ser de Él. Todos los reinos del mundo pasan a ser de Él, según lo que dice, lo que vimos aquí a ver si lo pongo acá de nuevo. Aquí, el versículo 17. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. ¿Lo dije? El versículo 15. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de Jesucristo. ¿Cuándo fue? Cuando se tocó el séptimo ángel, tocó la trompeta. Esta es la última trompeta. Lo mismo que dice 1 Corintios 15. A lo mejor fui demasiado rápido, sí, es probable que haya sido mi culpa de que voy muy rápido, creyendo que, y ahí me perdonan ya, creyendo que lo que hemos visto anteriormente ya quedó asentado en cada uno. Y a lo mejor no. Entonces, por eso es que yo les digo, interrumpan, pregunten, comenten si estoy equivocado, o incluso si voy muy rápido, adelante. Y eso que a veces repito demasiado, según mi percepción, repito muchas veces. Por eso que es bueno que me digan si es que estamos entendiendo todos o no, o si alguno tiene alguna duda al respecto, mejor que la diga. Entonces aquí, por lo menos para mí me queda claro, por lo menos hasta donde yo he entendido, que la séptima trompeta, ¿ya? El versículo 18 dice también que habla de juzgar a los muertos y dar galardón a los siervos. O sea, hay juicio, juicio general, resolución, juicio final, etc. ¿Ya? Y eso, el libro del Apocalipsis dice claramente que eso iba a ser pronto, iba a ser en la generación de las iglesias a quienes el apóstol Juan le escribió. Porque esto está escrito para la iglesia a las cuales el apóstol Juan les escribió la revelación que recibió. Él la escribió a las 7 iglesias que estaban en Asia. Y que la vemos en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Ellos son los destinatarios. Y esas cosas iban a ser pronto para ellas. Para esas iglesias. Y Apocalipsis 20 está en el libro. Está en el libro de Apocalipsis. Y si está en el libro de Apocalipsis y todas esas cosas tenían que cumplirse en breve, entonces cuando aquí dice que no hay que añadir ni hay que quitar las palabras de este libro, porque el tiempo está cerca, y al final termina diciendo, ciertamente vengo en breve, entonces, a la luz de esto y de muchos otros versículos, entonces a mí me queda claro que el milenio tiene que haber pasado ya, tiene que haber pasado, por lo que veo yo aquí, porque los destinatarios, relevancia de la audiencia, son las 7 iglesias que están en Galacia, y eso es en el primer siglo, y nosotros ya estamos en el 2025, siglo XXI. Entonces, ya pasó mucho tiempo. Entonces, este breve, el tiempo está cerca, ya, y este libro, todo lo que está escrito en ese libro, ahora, el milenio está escrito dentro del libro. Los cielos nuevos y la tierra nueva están dentro del libro. Y eso está revelado. Ahí está toda la revelación. Se acaba la revelación. Y como vimos en 1 Corintios 13, cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acaba. Entonces, cuando la revelación termina y se instaura el reino, que es perfecto, el nuevo pacto es perfecto, entonces
todo lo demás, lo que es en parte, se va, queda totalmente abrogado y ahora el creyente puede estar cara a cara con su Dios, porque ahora ya no hay un sumo sacerdote terrenal ni hay un templo terrenal, ya donde se sacrifican animales y entra solamente el sumo sacerdote, ¿ya? Como está establecido en la ley mosaica para los judíos. Entonces todo eso ya desaparece y ahora el creyente está cara a cara con su Dios. Ya no tiene intermediarios humanos, sino que en Cristo nosotros hemos entrado al santuario celestial. Hemos llegado a la Jerusalén de arriba, a la Sión, al monte Sión, de donde emana toda fuente de bendición. Entonces, de ahí que en 1 Corintios 13 el apóstol dice que entonces veremos cara a cara. ¿Por qué? Porque el judío no podía entrar al lugar santísimo donde se revelaba a Dios. El sumo sacerdote sí que podía entrar. Pero nosotros en Cristo ya hemos entrado. Entonces, cuando todo esto se acaba, la revelación se termina, todo el conocimiento llega a su fin, entonces queda claro que es el reino eterno el que se ha instaurado y se ha consumado todo. Por eso que entiendo que Apocalipsis, que está escrita para las 7 iglesias que están en Asia, para esas iglesias fue escrito. Entonces, tanto el capítulo 1 como el capítulo 22 encierra todo lo que está dentro del libro, todo eso tiene que pasar en breve. Y por eso que entiendo yo que Dios, inspirando a Juan al recibir esta revelación, le deja sumamente claro, tanto al principio como al final, que eso iba a ser en el tiempo de ellos, porque tiene que estar en línea con todo lo que el Hijo de Dios, nuestro Señor, dijo. ¿Ya? Entonces, para terminar, un resumen. El misterio de Dios está relacionado con el desarrollo del plan de salvación. Y que ese misterio se estuvo desarrollando después de la cruz porque todavía no estaba completo. El misterio de Dios debía completarse, debía consumarse, debía llegar a su fin cuando sonara la última trompeta, la séptima. En el caso de Apocalipsis, vendría a ser la séptima trompeta, es la última trompeta de 1 Corintios 15 y es la trompeta, con voz de trompeta, de 1 Tesalonicenses, el capítulo 4. Y es la trompeta también que se menciona en Mateo 24, en ese llamado a los escogidos. Vemos también que el reino de Dios debía venir en la generación de los apóstoles, Lucas 21:31. El reino de Dios, el mismo Señor en Mateo 16 también dijo lo mismo. Yo puse un puro versículo, pero hay muchos que dicen que iba a venir en la generación apostólica. Por lo menos algunos iban a estar vivos. El reino de Dios debía venir a la última trompeta, según Apocalipsis 11:15 y 1 Corintios 15:50. Y podríamos agregar también Apocalipsis capítulo 10, donde ahí se anticipa que iba a sonar la última trompeta y ahí va a quedar todo consumado. Y lo último, los muertos debían resucitar a la última trompeta. Y entonces ahí tenemos que el misterio de Dios y la resurrección van armoniosamente y amorosamente entrelazados y el misterio de Dios queda revelado. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Oye, bien, han estado súper callados. Ah, genial. ¿Ah? No, igual yo le preguntaba eso porque cuando lleguemos No, yo a como ese punto, decía, a ese- estoy clarito en ese sentido. Vale, vale, gracias. Gracias, Mael. ¿Qué decías tú, Brian? no es que yo le preguntaba eso porque cuando lleguemos a ese momento, tengo muchas preguntas, así que ahí las voy a dejar para ese momento mejor porque eh, son muchas, así que bueno, ahí. Mientras da vuelta a lo que hemos visto hoy día, porque
¿Cuál es Sí, una de las cosas que nos pasa? Que escuchamos algo, leemos algo y se nos olvida. Entonces, pues leemos otra cosa y en vez de haber atesorado lo que hemos aprendido, lo olvidamos y entonces vamos dejando cosas en el olvido y nos presentan otros versículos y ya no hacemos nosotros eso de armonizar, de ver cómo cuadra. No tenemos la mente ejercitada como para decir, oye, pero si estos versículos, lo que tú dices, choca con lo que la Biblia enseña, porque este pasaje, este y estos versículos nos enseñan eso. Entonces uno tiene que aprender a guardar en su corazón, en su mente, y las cosas que vamos viendo, darle vuelta, ¿ya? Para que lleguemos a ser como dice el Salmo 1, ¿sí? Hombres y mujeres que se deleitan en la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude. Fíjense entonces, lo que te tiene que ayudar y lo que nos ayuda a todos, si van a Apocalipsis y asumen, toman en cuenta las normas básicas de la exégesis y especialmente destinatarios, quien habla y los destinatarios, la relevancia de la audiencia. Si fuera algo futuro para ellos, ¿qué es de relevante que le digan que después de chorrocientos mil años iban a pasar cosas? Si eran ellos los que estaban siendo perseguidos, si eran ellos los que estaban sufriendo, ¿qué consuelo iba a ser que el Señor se iba a manifestar después de miles de años de la vida de ellos? No, en cambio la Biblia es categórica. La Biblia deja claramente que las cartas del apóstol Pedro, que vimos capítulo 1 allí, claramente dice, vuestra fe sea hallada irreprensible en la venida del Señor. El apóstol Pablo, nosotros los que habríamos quedado, de nuevo, los que habríamos quedado para la venida del Señor. Entonces, se incluyen. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que venía en esa generación. Entonces, cuando hablamos del milenio, sí, es verdad, podemos tener muchas preguntas, pero en cuanto a dónde ubicarlo, no lo podemos ubicar fuera del tiempo de lo que la Biblia le establece. Tiene que estar en el tiempo de la generación de los discípulos y tiene que estar relacionada, tiene que armonizar con todo lo que la Escritura enseña. El milenio no puede estar, según mi comprensión, siguiendo las pautas de la exégesis, y si estoy equivocado, me demuestra, no tengo ningún problema en decir que me equivoqué, pero hasta ahora me queda súper claro. La relevancia de la audiencia es clarísima. Todo lo que hemos visto hasta ahora fue en esa generación. Nosotros ya estamos casi 2000 años alejados del tiempo ese. Por eso que cuando habla, esas dudas que tiene del milenio, dale una vuelta a tu Brian ahora, porque si estuviste en todos los estudios, ¿ya? Entonces te vas a dar cuenta que lo que se conoce como el milenio, como te lo enseñaron, entonces ver si cuadra ahora con lo que has visto, porque según hasta ahora lo que hemos nosotros podido avanzar, ya sucedió la venida del Señor, la resurrección, el juicio final y los cielos nuevos y la tierra nueva. ¿Por qué? Porque todo eso iba a estar pronto, iba a estar cerca. ¿Para quiénes? Para la generación a quien el apóstol Juan le escribió, las 7 iglesias. Y está tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 22. Entonces, eso, si entendemos eso, ya uno tiene una base como para ir viendo otros versículos. Y lo bueno que las parábolas que hemos visto, los textos claros y las profecías, tanto del Antiguo Testamento, entonces todo nos ha ido armonizando perfecto y ha dado que no era para el tiempo de nosotros, sino que era para un tiempo pasado. ¿Ya? Entonces que eso te ayude, hermano mío. Espero que te ayude. Ok, lo dejamos hasta aquí. Si es que no hay ninguna otra pregunta o comentario. Rodri todavía sigue dándole vuelta ahí. Bien, hermano mío, súper. No, hay que darle vuelta, ¿ya? Ok, nos despedimos entonces. Voy a dejar de grabar, ¿ya? Voy a dejar de grabar.